31 de mayo de 2025, Múnich, Allianz Arena, final de la Champions League. PSG contra el Inter de Milán, y un chico de 19 años decide solo el destino de una competición que el club parisino perseguía desde hacía más de medio siglo. Désiré Doué anota 2 veces, además da una asistencia para el gol de Hakimi, y sale del campo como el elegido mejor jugador del partido en una goleada histórica de 5-0. No es exageración, es estadística. Ningún jugador había sido decisivo en 3 jugadas en una final de Champions antes que él. Y aquí ya cabe una provocación. ¿Cuántas veces escuchaste "ese chico todavía necesita tiempo" sobre alguien que, en la práctica, solo necesitaba una oportunidad? Doué no llegó al PSG como titular absoluto. Llegó como apuesta, como ese nombre que la afición veía con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Y él resolvió la cuestión de la forma más definitiva posible, entregando el trofeo más codiciado de la historia del club. La tesis de este video es simple, y te guste o no, se sostiene. Existe un tipo raro de talento que no obedece al calendario. No necesita 5 temporadas de rodaje, no necesita sesiones, no necesita la paciencia habitual que se les pide a los jóvenes. Aparece, entiende el tamaño del escenario, y simplemente responde a la altura, muchas veces por encima de ella. Es ese fenómeno el que vamos a investigar aquí. Cómo un chico nacido en Angers, criado en las categorías inferiores de Rennes, se convirtió en un intervalo de pocos años en el protagonista de la noche más importante del fútbol parisino reciente. Y lo más interesante, todo indica que esta historia recién comienza. Désiré Doué nació en Angers en 2005, hijo de padre marfileño y madre francesa. Un detalle que, más tarde, generaría hasta cierta incomodidad en Costa de Marfil, ya que el país esperaba verlo seguir los pasos de su hermano mayor, Guela Doué, y representar a los elefantes. A un niño con unos 5 o 6 años, Désiré fue llevado a Rennes, donde inició su formación en las categorías inferiores del club. Mientras acompañaba a su hermano, una de esas historias que parecen guión de película, pero que el fútbol francés adora producir. Porque, seamos honestos, no existe país que revele cracks precoces con la regularidad industrial de Francia. Formado íntegramente en las categorías inferiores del Rennes, Doué firmó su primer contrato profesional en 2022 y debutó en la Ligue 1 con apenas 17 años. Lo que llamaba la atención no era solo la edad, era el tipo de jugador que ya era, un híbrido entre extremo y media punta, con regate seco, visión de juego por encima de la media y, sobre todo, valentía para definir en lugar de solo armar. En 2 temporadas como titular, se fue consolidando como una de las principales promesas del campeonato francés, comparado, aunque de forma precoz, con nombres como Ousmane Dembélé y Eduardo Camavinga, otros 2 productos de la misma fábrica bretona. El Rennes, por cierto, tiene un historial curioso. Parece tener un don especial para pulir talento, y tarde o temprano, venderlo a los gigantes del continente. Doué sería solo un capítulo más de esa tradición. Antes de continuar con esta historia de un chico de 19 años que rechazó a un gigante europeo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. En agosto de 2024, el PSG pagó 50 millones de euros por Doué, rechazando la competencia directa del Bayern de Múnich. Y aquí cabe un paréntesis irónico. No todo joven de 19 años rechaza a uno de los clubes más tradicionales de Europa para firmar con el rival continental solo porque cree más en el proyecto. Maipa Sindru llegó como parte de una reformulación liderada por Luis Enrique, quien decidió renunciar a la lógica de equipo de estrellas para construir un colectivo más joven. En la práctica, esto significaba que Doué no tendría competencia de egos consagrados frenando su adaptación. Tendría espacio, pero también necesitaría ganárselo, y se lo ganó. Empezó como opción en el banco, por detrás de Bradley Barcola y Fabián Ruiz, pero fue ganando minutos poco a poco, mostrando una madurez táctica inusual para un recién llegado. El momento simbólico llegó en marzo de 2025. Gol y asistencia contra el Lille, penal decisivo marcado en Anfield contra el Liverpool en octavos de Champions. 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos de Ligue 1 en el mismo mes. Un rendimiento que le valió el premio al mejor jugador del mes según la UNFP. La temporada terminó con el título inédito de la Champions League, el primero de la historia centenaria del club parisino, y Doué no fue un actor secundario en esa conquista. Fue uno de los protagonistas de principio a fin. La trayectoria de Doué en la selección francesa siguió un guión clásico de crack precoz. Paso por las categorías inferiores, sub-17, sub-19, sub-21, acumulación de goles y asistencias, y conquista de la Eurocopa sub-17 de 2022, título que se convertiría en uno de los primeros trofeos de su carrera internacional. Después llegaron los Juegos Olímpicos de París. En 2024, bajo el mando de Thierry Henry,
donde Doué ayudó a la selección olímpica a conquistar la medalla de plata y, más importante aún, llamó definitivamente la atención del cuerpo técnico de la selección absoluta. Didier Deschamps no es precisamente conocido por apresurar ascensos, prefiere la cautela al experimentalismo, pero aún así no pudo ignorar lo que veía. Francia vive, te guste o no la idea, un momento de transición natural. Mbappé sigue siendo la referencia, Griezmann camina hacia el final de su ciclo, y una nueva generación necesita asumir el protagonismo antes de lo previsto. Doué encaja exactamente en ese espacio. Ni suplente de lujo, ni titular absoluto todavía, pero sí un nombre que disputa minutos de igual a igual con jugadores mucho más experimentados en una plantilla que, sinceramente, es una de las más talentosas del planeta. Y si depende de lo que mostró en el club, esa disputa tiende a inclinarse cada vez más a su favor. La pregunta que queda ya no es ¿va a jugar por Francia?, sino ¿por cuánto tiempo va a compartir posición, en lugar de simplemente ocuparla él solo? Volvemos a la Allianz Arena, porque esa noche merece ser revisitada con calma. A los 20 minutos, Doué recibe de pecho, controla con una categoría impresionante para su edad y dispara de media vuelta, con un desvío de Di Marco que engaña al portero. A los 63, cierra la cuenta con una definición precisa, tras una jugada colectiva. En medio de todo eso, todavía asiste a Hakimi para abrir el marcador. 3 participaciones directas, en una final, contra un rival tan mediático como el Inter. Si le quitas la edad a la ecuación, ya sería una actuación de gala. Volviendo a poner los 19 años en la historia, se convierte en algo prácticamente inédito. Lo que más impresiona, y aquí cabe una opinión directa, no es la calidad técnica en sí, eso el mundo del fútbol ya sabía que la tenía, es la frialdad, es la ausencia total de ese nerviosismo típico de quien está viviendo el partido más grande de su carrera. Doué jugó como si aquello fuera un domingo cualquiera más en la Ligue 1, y eso dice mucho sobre personalidad, no solo sobre talento. Fue elegido mejor jugador del partido y mejor joven de la competición, pero el premio más valioso, honestamente, fue simbólico. De la noche a la mañana, dejó de ser ese chico prometedor del PSG para convertirse en un nombre debatido en toda Europa. Existe un antes y un después del 31 de mayo de 2025 en la carrera de Doué, y esa es la línea que separa promesa de realidad. Cerrar la historia de Doué hoy sería casi una cobardía, porque todo indica que lo mejor está por venir. Después del título europeo de 2025, siguió rindiendo a alto nivel en la temporada siguiente, manteniéndose como pieza relevante en un PSG que volvió a pelear por títulos nacionales y continentales, señal de que la actuación en Múnich no fue un destello aislado, sino la confirmación de un nuevo nivel. Francia, históricamente, es una fábrica que no se detiene. Cuando un ciclo dorado parece llegar a su fin, otro ya está tocando la puerta, con jugadores formados en la misma cadena de centros de entrenamiento que revelaron a Mbappé, Griezmann, Dembélé, Camavinga. Doué se inserta en ese flujo natural, junto a otros jóvenes talentos que vienen despuntando en la selección, todos apuntando a los próximos grandes torneos por delante. No es sentimentalismo decir esto, es solo observar el patrón histórico repitiéndose. Y aquí va la provocación final, sin melodrama. Si Doué mantiene esta curva de evolución, en algún momento va a dejar de ser comparado con Neymar, con Dembélé, con cualquier otro nombre usado hoy como referencia para explicarlo. Se va a convertir en la propia referencia, ese parámetro que van a usar para describir al próximo chico que aparezca con un talento parecido. No es garantía, el fútbol no da garantías, pero el camino recorrido hasta aquí lo sugiere. Y si crees que estoy exagerando, vale la pena volver a ver los 3 goles de aquella final, antes de discrepar. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.